Nosotros vamos a un tema un poco menos feliz, porque se dio a conocer la nueva cifra de endeudamiento en los hogares de Chile y lamentablemente está por las nubes. Llegó a 75% la deuda de los hogares en nuestro país, que está calculada como porcentaje del ingreso disponible en el tercer trimestre de 2019, lo que representa 0,7 punto porcentual por sobre lo registrado en el periodo inmediatamente anterior y 2,9 puntos frente al mismo lapso de 2018, como lo informó el Banco Central. Para conversar sobre esto vamos a presentar a nuestro invitado, el economista Cristian Lecaros, que ya se encuentra con nosotros. Cristian, ¿cómo está? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muchas gracias. Todo bien, muchas gracias por la invitación. ¿Un poco preocupados después de las cifras que nos entrega Chenoa? Bueno, claramente el tema del endeudamiento, sin duda alguna, que es un gran tema que tenemos como país, un gran problema y que ha venido creciendo en el tiempo, justamente como lo indican las cifras del Central y también de otras universidades que hacen estudios anualmente sobre el tema. Cristian, si nos puede un poco desglosar qué es lo que significa este porcentaje en el fondo. ¿Qué significa que la deuda haya llegado al 75%? Nosotros estamos hablando que en general las personas con un ingreso disponible de 100, hay 75 pesos de los 100 pesos que están ocupados en el fondo con diferentes deudas, de diferente tipo, por supuesto. Ahí están las hipotecarias, hay créditos, hay temas de consumo y otras. Y lo que uno ve en el fondo a lo largo del tiempo es que obviamente esa deuda ha ido creciendo, y cuando uno ve el ejemplo del Central, hay un pequeño aumento con respecto al año anterior de 0, algo puntos porcentual, y que principalmente ellos lo enfocan con respecto a la parte hipotecaria, que es lo que más razonable da a las bajas tasas del último tiempo, digamos. O sea, se incrementó un poco la venta, tal vez porque, al menos comunicacionalmente, se habló mucho de renegociar, de si se quería sacar un crédito, era el momento porque las tasas estaban sumamente bajas, pero esto afecta entonces el nivel de endeudamiento de las personas per cápita. Claro, lo que pasa es que en el caso del endeudamiento lo más importante aquí es separar caso que les explicaba. Si ese endeudamiento es un aumento por propiedades, hay un activo real detrás que lo está respaldando. Pero si yo me endeudo en un consumo porque necesito realmente vivir o pagar cuentas del supermercado, ahí es donde empieza a ser preocupante, porque claramente me va a ir ahogando cada vez más. Y no tengo cómo respaldarlo, si es que no puedo. Sacan la foto, pero yo me atrevería a decir que este aumento de estos 0, algo puntos porcentuales tiene más bien que ver con las bajas tasas de interés hipotecaria que veníamos trayendo en el último tiempo, que ha sido extraordinariamente baja. De hecho, en la historia del registro no habíamos tenido una tasa tan baja, si no me equivoco, y por ende muchas personas optaron por tomar, obviamente, con este acceso a crédito, tomaron posiciones en créditos de hipotecarios de propiedades. Y con respecto a este estallido social, yo creo que vamos a tener ahí un rezago, pero sin duda alguna que con una economía que hoy día crece más lento, si estimábamos un 3, 3,5, 3%, digamos, un crecimiento del PIB y vamos al 1%, claramente con una economía que crece menos, las personas teóricamente podrían endeudarse lamentablemente más. Cristian, independiente a que se vea mayoritariamente el alza en sacar créditos hipotecarios debido a la baja tasa, ¿cómo se distribuye la deuda, por ejemplo, en casas comerciales, por ejemplo, en tarjetas de crédito? Se ha hablado mucho que en medio de esta crisis y también gran parte del tiempo que llevamos como país, la clase media, incluso los segmentos que tienen menores ingresos, lo utilizan como, por ejemplo, para sacar bienes de primera necesidad. Bueno, lo que uno ve normalmente en términos generales, el desglose del reporte del Banco Central yo no lo he visto en detalle, pero normalmente un banco va a dar a una persona entre un 25 y un 30% de su ingreso disponible como un crédito hipotecario. 25 a 30%. Entonces yo ganaba 100, me va a dar entre 25 y 30 pesos para poder pagar un dividendo asociado, ¿cierto? Y todo el resto, claramente, donde están los créditos de consumo, los créditos automotrices, seguros, etcétera. Casas comerciales. Casas comerciales. Y normalmente el tema de las casas comerciales, el informe de casas comerciales, o sea, la deuda que yo tomo en estas casas versus la banca, que el gran tema que tienen hace tiempo es que esta deuda que está en casas comerciales normalmente no está informada. Muchas veces, o sea, cuando un banco quiere darle un crédito a una persona, no aparece este reporte de lo que es casas comerciales. Entonces lo que uno ve es que normalmente lo que uno recomendaría es que las personas puedan llegar ojalá hasta un 45%, yo sé que no siempre se puede, y desde ahí es donde entramos a otro tema más profundo que tiene que ver con la educación financiera que yo recibo desde el colegio,
de cómo poder ocupar la deuda finalmente, ¿cierto? Y por otro lado que el colegio lamentablemente tampoco enseña otras habilidades que sean, por ejemplo, emprendimiento, de cómo poder yo en el fondo generar mayores ingresos con otro tipo de actividades, que hoy día el Internet sí lo ha podido en el fondo ayudar de alguna manera. Claro, ha podido paliar un poco esa diferencia que no se hace en el colegio. ¿Nos podrías desglosar un poco dónde se concentra, digamos, por ejemplo, en las comunas de nuestro país, dónde se concentran mayormente las deudas? O sea, normalmente aquí me voy a un informe más de la Universidad San Sebastián que tiene como un desglose más detallado, pero normalmente uno lo que ve es que por montos más altos de deuda hipoteca, de deuda en general en el sistema de morosidad, en ese caso que el informe de morosidad, uno lo veía en Antofagasta, uno lo veía en el sector oriente. Deudores morosos también uno lo veía en el sector oriente y también lo veía uno en Puente Alto. Pero obviamente los montos de deuda eran menores en Puente Alto que en el sector oriente, pero había morosos en ambos lados porque obviamente la persona del sector oriente tiene más capacidad de crédito, por ende más capacidad de endeudamiento y por ende la mora es superior. Pero llevado a nivel de escala, llevado a nivel de porcentaje, uno veía mayores morosidades claramente en sectores más vulnerables, o sea, La Granja, Puente Alto, uno veía obviamente mucha más morosidad y también en regiones uno veía, por ejemplo, la zona de Temuco y también Concepción, en algunas partes de Concepción, también con mayor morosidad, en el informe que era un desglose, digamos, nacional. Claro, que obviamente con esas cifras uno puede ver la cantidad de deudas, pero también hay que pensar en los ingresos que reciben las personas, dependiendo de... Un poco porque así funciona el sistema que hemos tenido, al menos en Santiago también, que en ciertas comunas se concentran las personas que tienen mayor capacidad de ingreso y por ende obviamente reciben un sueldo más alto y tienen la capacidad tal vez de pagar más fácilmente esa deuda que perciben. Claro, pero lo que uno ve en el informe es que obviamente por un monto de deuda morosa, en el sector oriente el monto obviamente era mayor. O sea, si el monto promedio, imaginemos, era 5 millones de pesos, tal vez en Puente Alto eran 800.000 pesos la mora. Entonces aquí está una mora de 6 veces tal vez superior, pero obviamente era por la capacidad de mayor endeudamiento, que no significa necesariamente mejor capacidad muchas veces de poder cumplir en el tiempo con ese endeudamiento. Una cosa que me digan que sí a la tarjeta en el momento y otra cosa es que la pueda pagar durante el tiempo esa tarjeta. Claro. Independiente de la segmentación geográfica de cuáles son las comunas o los sectores que están más endeudados, hablemos de, por ejemplo, la tercera edad, que sabemos que reciben ingresos en su mayoría mínimos. ¿Cómo se ven ellos en este estudio, considerando que la única posibilidad que tal vez pueden acceder para comprarse sus bienes de primera necesidad son las tarjetas de crédito, son los créditos, son el endeudamiento en el fondo? Lamentablemente sí. Yo lo que uno ve en este informe, yendo un poco también el informe de la Universidad de los Andes, la Universidad de San Sebastián de Equifax, es que estaba el grupo joven, que normalmente 24, 29 años, también con un alto nivel de endeudamiento y también el cumplimiento de esta mora, como también el segmento de la tercera edad, y claramente tiene que ver por ingresos menores, finalmente no les permite subsistir. Aquí tenemos que sumar el tema de los remedios, obviamente la discusión en términos de Congreso de la parte de las contribuciones propiamente tal de las casas, entonces finalmente claramente el presupuesto no les da y terminan finalmente en este bicicleteo de tarjetas de crédito para poder ir pagando estos consumos. También es importante destacar para las personas que nos están viendo que a nivel del endeudamiento, bueno, lo ideal es tener ahorro, que es lo más barato, después poder ocupar la tarjeta con 3 cuotas, 6 cuotas precio contado porque no tiene interés, después poder yo tal vez endeudarme contra un hipotecario que es un 3% de interés y después un crédito consumo y por último una línea de crédito que finalmente debería ser la más onerosa. Pero ¿cómo se puede considerar una opción el ahorro teniendo en cuenta los ingresos bajísimos, las pensiones, por ejemplo, de las personas de la tercera edad? No, claramente yo lo que digo es como el componente del ahorro es muy difícil, es solamente lo que estoy diciendo en la escala, desde la más barata que sería cero, que es el ahorro, hasta la que tiene el mayor interés, que sería una línea de crédito o un avance en efectivo, para que las personas claramente que hoy día, por ejemplo, ocupan línea de crédito, tal vez es mucho mejor optar por un crédito consumo y siempre, obviamente, poder refinanciar hoy día todas las deudas que tiene idealmente en una sola, haciendo un presupuesto familiar para no quedar tan apretado mensualmente en su flujo.